Eh, Pablo empezó sus viajes misioneros por allá por el año 49 después de Cristo, es decir, a unos 20 años de la muerte de Jesús. Jesús murió por el año 30, más o menos 20 años después. Empezó sus viajes. Esto nos hace pensar que Pablo era más o menos de la edad de Jesús, ¿verdad? Él tendría eh, 40 o 50 años cuando empezó su actividad misionera. Bueno, lo que les puse aquí es un mapa de, aquí está Italia, Sicilia, Grecia, Turquía, ¿verdad? Es la actual Turquía, Asia Menor, acá está Siria, por acá está Jerusalén, ese es el norte, abajo se ve el norte de África. El primer viaje de Pablo empezó en Antioquía, ¿verdad? Partió para Chipre, la isla de Chipre, y luego se internó en lo que se llama Asia Menor. Antes no se llamaba Turquía, se llamaba Asia Menor o Anatolia, ¿verdad? Llegó a Antioquía, esto es una Antioquía en una provincia, la capital de Pisidia, la provincia de Pisidia, mientras que aquí hay otra Antioquía donde empezó el viaje, que es la capital de la provincia de Siria. Entonces no hay que confundirse, son dos Antioquías o Antioquias, porque se llamaban así por Antíoco, el rey Antíoco. Bueno, como Alejandría es por el rey Alejandro. ¿Verdad? Bueno, entonces, hoy me voy a regresar. Sí. Entró digamos, al centro de Asia Menor, que es la provincia de Galacia. ¿Mm? Por eso Pablo escribió su carta a los Gálatas. Yo entiendo que la carta a los Gálatas pues, era una carta dirigida a estas provincias, a estas ciudades que visitó en su primer viaje. Iconio, Listra, Derbe y luego de reversa, ¿verdad? A Listra, Iconio, Antioquía, a Talía y de ahí regresó a Antioquía. Este fue el primer viaje de Pablo. Como ven, este primer viaje no llegó a Corinto. Pero lo interesante es que la experiencia de Pablo en este primer viaje es que los judíos aceptaban, perdón, los judíos, bueno, en un principio aceptaban la predicación sobre Jesús porque Jesús era un judío. Pablo había sido un judío, un creyente, un judío, como Jesús. Pero Pablo tuvo una experiencia de Jesús y cambió su punto de vista sobre el judaísmo y también sobre Jesús, porque él era, como ustedes saben, perseguidor de los cristianos. Pero toda la experiencia de Pablo en todas estas ciudades era que los judíos empezaban a aceptar el mensaje de Jesús como una culminación del judaísmo. Sin embargo, los más conservadores de los judíos rechazaban, se indignaban contra Pablo porque cambiaba sus tradiciones y su ley y digamos que hacían un complot contra Pablo y lograban reunir, indisponer en contra de Pablo a los judíos de las ciudades. Entonces los judíos se le volvían en contra de Pablo y Pablo se dirigía a los paganos. Los paganos eran todos los que no eran judíos. Así era, el mundo se dividía en dos, paganos y judíos, según el Nuevo Testamento. Y los no judíos, los paganos, muchos de ellos aceptaban. Esta fue la experiencia que se repitió en cada una de las ciudades que visitó Pablo. Y esto fue, a ustedes, a nosotros nos podrá parecer una cosa muy, muy sencilla de entender, pero ese fue el primer gran problema teológico de los cristianos. Fue el primer gran problema teológico. O sea que Jesús no vino nada más para los judíos. Y entonces los que no son judíos, ¿cómo van a ser aceptados en la iglesia, en la comunidad de Jesús? Tendrán primero que hacerse judíos y luego ya empezar el seguimiento de Jesús. Esa era, digamos, eran opiniones y estas eran las discusiones que se originaron a partir de esta experiencia de que los paganos sí aceptaban la fe. Lo mismo le pasó a Pedro, hay que decir, acá en Cesarea del Mar, abajo a la derecha
del mapa, en Cesarea del Mar, esa ciudad se llamaba Cesarea por el César, ¿verdad? Cesarea, ahí Pedro entró a predicar a casa de unos paganos, unos romanos, y los romanos aceptaron la fe. En esto que estoy narrando está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Los paganos aceptaron la fe. También esta experiencia le tocó a Pedro. Bueno, como resulta de este primer viaje, los apóstoles se reunieron en Jerusalén para ver qué iba a pasar con los paganos que aceptaban la fe. Los vamos a recibir en la fe, les vamos a pedir que se hagan judíos, es decir, que cumplan la ley de Moisés. ¿Es necesario ser judío para ser cristiano? Y Pablo es el que más, bueno, él lo dice en la carta a los Gálatas, el que más aboga en contra de eso. Dice, no, no, señores, ni los judíos cumplimos con la ley, porque ahora vamos a poner la ley sobre la carga de los cristianos. No, además los paganos han recibido la fe en Cristo sin ser judíos, porque les vamos a pedir que cumplan con normas judías. Y este fue el concilio de Jerusalén, el primer concilio en el que tomaron parte pues, los apóstoles y Pablo. Bueno, en el segundo viaje, después del concilio, Pablo decidió volver a las comunidades. Esta era su idea principal, volver a las comunidades a las que había visitado en el primer viaje, ¿verdad? Ahí es cuando se separa de Marcos y de Silas, y este mapa que tienen aquí es el segundo viaje, ¿verdad? Este viaje empieza en Jerusalén, porque ahí fue el concilio. De ahí Pablo va a Antioquía de Siria, y de ahí se va a Tarso. Tarso era su ciudad natal, Tarso de la provincia de Cilicia, la capital era Tarso, y ahí había nacido Pablo. De Antioquía se fue a Tarso y decidió ir por tierra a esas ciudades. ¿Se acuerdan que Pablo había, quiero mostrarles el mapa anterior, Pablo había ido por mar, ¿verdad? Y de ahí había subido a Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, y luego de regreso, y por mar también regresó. En la segunda misión, en los años 50-52, Pablo va por tierra, ¿verdad? De Antioquía va a Tarso, ¿verdad? Y de ahí Iconio, Listra, Antioquía, y de ahí Pablo decide ir a Troas, Troya, ¿no? La famosa ciudad de Troya, y de ahí cruzar hacia la parte de Grecia, bueno, Macedonia. Entonces, lo primero que toca es Neápolis, Filipos, o sea, la ciudad cuya comunidad escribió la carta a los filipenses, ¿verdad? Eh, Después toca Tesalónica, a Tesalónica les escribió también la carta a los tesalonicenses. Berea, después se va a Atenas y después a Corinto, y de ahí las cartas a los corintios, ¿verdad? Son dos cartas a los corintios. De ahí el fin del viaje es hacia Éfeso, en la provincia de Asia, donde no se queda mucho tiempo, se queda muy poco tiempo, porque ya va de regreso a Cesarea y después a Jerusalén, ¿verdad? Bueno, aquí toca, entonces, en el segundo viaje toca a la comunidad, al pueblo, a la ciudad de Corinto. Como pueden ver, Corinto es una ciudad portuaria, pero tiene puerto hacia, digamos, dos mares, como pueden ver, ¿verdad? Y es bueno, todos sabemos que los puertos tienen una vida muy licenciosa, en buena parte porque pues, muchos marineros vienen de meses o de semanas de no tocar mujeres y llegan y pues burdeles y prostíbulos y alcohol. Vamos, es muy difícil. Eh, es una problemática seria la moral, digamos así, sexual en los puertos. Y Corinto pues no era la excepción. Incluso algunos autores dicen que había un verbo en aquella época que el verbo corintear, corintear. ¿Y saben qué quiere decir? ¿Qué quería decir el verbo corintear? Andar de prostituta o andar con prostituta. Muchacha corintia, así, muchacha corintia era una prostituta. Bueno,
Ahí estuvo Pablo en Corinto y en esta ocasión, en el segundo viaje, es donde más tiempo se quedó. Se quedó año y medio aquí en la ciudad de Corinto. Esto es muy importante porque fue, digamos, la ciudad en la que más tiempo estuvo en el segundo viaje. Después de Corinto, en el tercer viaje, estuvo 3 años en Éfeso. O sea que la comunidad que más conoció Pablo fue Éfeso. Estuvo ahí, pues, al inicio del tercero, bueno, al final del segundo, porque nada más de pasada, pero al principio del tercero estuvo ahí 3 años. Bueno, la visita a Atenas, ay, es que le doy clic y se adelanta esta. Ahí está. En la visita a Atenas, en el segundo viaje, sí, miren, yo me preguntaba por qué Pablo no escribió una carta a los atenienses, ¿verdad? Pues Atenas era la capital mundial de la cultura, ¿no? Los griegos, Atenas. Y dice, sin embargo, Lucas que Pablo fue a Atenas y que hizo una predicación en Atenas. ¿Y saben cómo le fue a Pablo en Atenas? Le echaron jitomates. Fracaso rotundo. Empezó un gran discurso, ahí lo pueden leer en los Hechos de los Apóstoles. Atenienses, he visto que sois un pueblo muy religioso, pues en cada rincón de vuestra ciudad he encontrado estatuas de diferentes dioses. En una esquina me encontré una estatua, un nicho para el Dios desconocido. Pues bien, a ese Dios al que ustedes adoran sin conocer, les vengo a presentar. Y cuando habló de la resurrección de los muertos, le chiflaron, que se calle, que se baje. Fracaso rotundo, fracaso rotundo. Y miren, hay que leer las cartas. Esto lo dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que es el que, digamos, el biógrafo principal de Pablo. Pero claro, Pablo, léanse todas sus cartas de Romanos hasta segunda carta a Timoteo y Tito, son las cartas de Pablo, no habla de su visita a Atenas. Y yo me pregunto maliciosamente, ¿por qué Pablo no habla de su visita a Atenas? Hay dos respuestas. Una, porque no visitó Atenas. Y sin embargo, Lucas en los Hechos pone que sí visitó porque pues para Lucas era importante que Pablo pasara a la capital mundial de la cultura. Esa es una respuesta. Y Pablo pues, nunca visitó Atenas. Ahora yo digo, no, Pablo visitó Atenas, seguro. Sí, él era así, él iba duro y a la cabeza. Entonces la respuesta no me gusta. Pero entonces, ¿por qué Pablo no habla de su visita a Atenas? Y mi respuesta es, porque fue un rotundo fracaso. Y esto a mí me encanta, ¿eh? Me encanta saber esto de Pablo. Pablo no es el hombre que predicaba y todo el mundo caía de rodillas y levantaba los brazos. No, no. Pablo era un ser humano y en Atenas fracasó. Así lo veo. Bueno, después de Atenas, entonces estuvo en Corinto, ¿verdad? Después de esto, dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles, se fue a Corinto. Encontró a un judío llamado Áquila, natural del Ponto. Había llegado recientemente de Italia con Priscila, su esposa, porque Claudio, el emperador Claudio, había ordenado que todos los judíos se alejaran de Roma. Es una primera expulsión de los judíos de Roma. Pero parece que esta expulsión no duró mucho tiempo. Y fue con ellos. Pablo fue con Priscila y Áquila, que eran judíos y que habían sido expulsados de Roma, se los encontró en Corinto. Como tenía el mismo oficio, permaneció y trabajó con ellos. Eran fabricantes de tiendas. Priscila y Áquila fabricaban tiendas. Pablo trabajó con ellos para mantenerse, o sea, económicamente. Todos los sábados discutía en la sinagoga para persuadir a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo, sus compañeros, bajaron de Macedonia, ellos se habían quedado
en Macedonia con las comunidades que había visitado antes Pablo. Entonces vinieron Silas y Timoteo a Corinto y cuando llegaron, dice, Pablo se consagró a la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús era el Cristo. Ellos se le opusieron y lo insultaron. Él sacudió su ropa y les dijo, su sangre sobre sus cabezas, yo soy inocente, desde ahora me iré con los gentiles. Bueno, eso ya lo había hecho Pablo en otras ciudades, como ya les dije, desde el primer viaje misionero. Pero lo primero, Pablo siempre, hasta el fin de su vida, predicó a los judíos primero. Y al rechazo de los judíos, ya se iba con los paganos. Bueno, el caso es que aquí, Pablo, cuando llegó a Corinto, trabajaba haciendo tiendas. O sea que Pablo no recibía limosnas de los corintios, de los corintios. Sí recibía limosnas, ayuda económica de los filipenses y de los tesalonicenses que había visitado antes. De ellos recibía ayuda económica. De hecho, llegaron Timoteo y Silas, ¿verdad? Sus compañeros de viaje, Timoteo y Silas, llegaron con dinero. Y entonces Pablo se dedicó completamente a la predicación. Y es curioso, de los filipenses y de los tesalonicenses sí recibió dinero, de los corintios no. ¿Por qué? Hasta que Pablo recibió aquella ayuda económica de Timoteo y Silas o que ellos traían, se dedicó completamente a la predicación. Esa es una característica muy linda de Pablo, ¿no? Una persona dedicada completamente a la predicación. Pero claro, tenía que comer y otras comunidades le ayudaban. Bueno, entonces después de Atenas, estuvo en Corinto y eh, sin embargo, Lucas, como les decía, no habla de esa predicación. Pablo llegó a Corinto después del fracaso de Atenas. Yo creo que Pablo iba herido en su orgullo. Los atenienses le habían aventado jitomates. Desde luego que no vayan a buscar esos jitomates en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque Lucas no dice eso. Pero dice que lo chiflaron y dijeron, ya, después otro día te escuchamos de esas tonterías. Y no le creyeron. Después parece que un convertido, sí, Dionisio, el Areopagita, del Areópago. Bueno, está bien, pero Pablo, de todas maneras, yo creo que iba herido en su orgullo, claro, a qué predicador le iba a gustar o no iba a quedar herido cuando la gente nomás no lo escucha. Más querido en su orgullo, Pablo iba muy pensativo. ¿Por qué me rechazaron? Y entonces cuando llegó a Corinto, llegó con una actitud completamente diferente. Ese discurso pomposo, elegante, retórico que dirigió a los atenienses no se repitió en Corinto. En Corinto, Pablo predicó humildemente. Yo no vengo con sabiduría de filosofía a predicarles. Yo vengo a hablar del Señor Jesús y de su enseñanza y de su resurrección. Esa es mi sabiduría. Si no les gusta, yo diría en la actualidad, pues cuicuiri, o de otra manera, ¿verdad? No les gusta, pero yo no voy a cambiar el mensaje de Jesús para que ustedes lo acepten. Este es el mensaje de Jesús. Si les parece ridículo, es una actitud diferente, Pablo. Yo creo que el fracaso de Atenas es un parteaguas en la predicación y en la mentalidad y en la espiritualidad de Pablo. No hay que presentarlo de una manera grandilocuente y aceptable. Bueno, eso me gusta del Papa o de los papas, últimamente, que ya les dicen, pues ya acepta la homosexualidad y las diferencias, preferencias sexuales y acepta a los que no creen y acepta a los que eh, acepta el divorcio, el nuevo matrimonio. Y claro, los papas con mucha valentía, yo no digo, no estoy juzgando si está bien o está mal, pero con mucha valentía dicen, pues tal vez debería ser así para hacernos aceptables al mundo. Pero nuestra fidelidad está a la iglesia.
a la enseñanza de Jesucristo. No, yo no digo que esté bien o esté mal las decisiones que toman. Lo que admiro es esta actitud paulina, de decir, podría ser así, podría ser muy padre y mejor lo que tú estás pensando o proponiendo, pero la iglesia tiene como cimiento fundamental la fidelidad a Jesús. Luego viene la sabiduría y las demás componendas. Bueno, miren esto que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, o sea, casi al inicio de la primera carta a los Corintios. Cuando fui a ustedes, hermanos, no fui con palabra elocuente o de sabiduría a anunciarles el misterio de Dios, ni juzgué saber algo entre ustedes, sino a Jesucristo y este crucificado, el ridículo máximo. Jesús y este crucificado. Eso es lo que predico, a un crucificado. Estuve entre ustedes en debilidad, temor y mucho temblor. Mi palabra y mi anuncio no se dieron con la sabiduría de las palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que su fe no estuviera en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Ven? Yo creo que esto que está diciendo, que está escribiendo aquí Pablo, tiene mucho que ver con su experiencia de Atenas. Así lo veo. Bueno, miren, Pablo escribió al menos 4 cartas a los Corintios, al menos. La primera se perdió. No tenemos la primera carta a los Corintios. O sea, sí tenemos una primera carta a los Corintios aquí en la Biblia, primera carta a los Corintios. Pero esta que dice la Biblia, primera carta a los Corintios, es la primera que tenemos, pero no es la primera que escribió. Miren lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 a 13. Dice así: al escribirles en mi carta que no se relacionaran con los impuros, bueno, al escribirles en mi carta, pero esto es la primera carta. Esto quiere decir que había antes escrito otra. Al escribirles en mi carta que no se relacionaran con los impuros, no me refería a los impuros de este mundo en general o a los avaros o ladrones o idólatras. De ser así tendrían que salir del mundo. No, les escribí que no se relacionaran con quien, llamándose hermano, es impuro, avaro, idólatra, etc. Miren qué curioso. No se relacionen con los que dicen que son cristianos y son ladrones, avaros, impuros, etc. Pero con los que no son cristianos, claro, que hay que relacionarse con ellos. Si un cristiano no se relaciona con la gente del mundo, pues entonces tendría que irse, comprar un boleto de estos de Jeff Bezos para irse a la luna y quedarse allá a vivir, o a esa nave espacial que están pensando hacer los chinos, para vivir allá en el espacio, para no tener contacto con la gente. Pero el cristiano, dice Pablo, tiene que estar en el mundo y ser un fermento para el mundo. Bueno, la segunda carta que conocemos es la segunda carta es la que conocemos como primera carta a los Corintios, esta que estamos leyendo. Y en esta carta habla de la anterior, que sin embargo está perdida. No sé, a lo mejor algún día se va a encontrar esa primera carta. Y entonces tendríamos que cambiar, ¿verdad? Primera carta a los Corintios, la que encontremos, y esta primera sería la segunda, y luego tendríamos una tercera. Bueno, hay una tercera carta muy sentida que dice Pablo que escribió entre lágrimas, porque miren, Pablo amaba a los corintios de una manera especial. Esto se ve desde que no recibía dinero de ellos, como que era una manera de decirles: yo trabajo gratis, les doy gratis mi trabajo, mi sudor, mi vida. Y esta tercera carta fue escrita entre lágrimas. De esta carta habla en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Les voy a leer esos versículos 3 a 10. Dice así: si les escribí aquello, fue
para no entristecerme a mi ira a causa de los mismos que deberían de procurarme alegría, convencido respecto de todos ustedes, de que mi alegría es la alegría de todos ustedes. Efectivamente, les escribí con una gran aflicción y angustia de corazón y muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conocieran el amor desbordante que sobre todo a ustedes les tengo. Pues si a alguien ha causado tristeza, no es a mí a quien se la ha causado, sino en cierto sentido, para no exagerar, a todos ustedes. Bastante es para ese tal el castigo infligido por la comunidad, etc. Como ven, la primera carta a los Corintios no fue escrita entre lágrimas, no es una carta muy sentida, pero parece que Pablo era rechazado por un grupo de la comunidad de Corinto. Y Pablo escribe entre lágrimas. A mí realmente me emociona. Pablo escribe entre lágrimas a la comunidad de Corinto una carta en la que yo no sé qué les dice, ¿verdad? Algunos especialistas dicen, no, esa carta son los capítulos 10, 11, 12 y 13 de la segunda carta a los Corintios, que después se pegó al final de la segunda carta. Yo no lo creo personalmente, porque una carta sentida y entre lágrimas, ¿a qué se debió? A que Pablo era rechazado por un grupo de la comunidad, ¿verdad? De la comunidad de Corinto, que él tanto amaba. Y lo acabamos de leer, los amo como a nadie, a ustedes, corintios. Finalmente, pues la cuarta carta, es la que conocemos como segunda carta a los Corintios. Estando en Corinto, en su segundo viaje, Pablo escribió las cartas a los tesalonicenses. Les voy a poner otra vez el mapa. Este es el segundo viaje de Pablo, de Antioquía, Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, Troas, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Cuando se queda en Corinto año y medio, de aquí el año 51, escribe su carta a los tesalonicenses. El año 51. Primera y segunda. Algunos dicen, o pensamos, ¿verdad? Me junto con ellos, que la segunda carta a los tesalonicenses no es de Pablo, que es una carta posterior, pero eso importa poco, no lo vamos a discutir ahora. Digamos que escribe la primera carta a los Corintios y que es del año 51, y este es el primer documento escrito del cristianismo. Sí, antes del año 51 no tenemos ningún documento escrito. Ustedes me van a decir, no, los evangelios. No, fíjense que no, los evangelios se escribieron después. El de Marcos, que es el primero, se escribió poco años antes del año 70, vamos, entre el 64 y el 70 después de Cristo. O sea, 20 años después de la primera carta a los tesalonicenses. Después de Marcos, se escribieron Mateo, Lucas y Juan, pero eso es después. Juan hasta el año 90. Las otras cartas de Pablo son posteriores. O sea que el primer texto escrito que tenemos del cristianismo es la primera carta a los tesalonicenses. Y Pablo la escribió estando en Corinto, porque ahí su estancia fue larga. Entonces, viviendo en Corinto, predicando ahí, decidió escribir esa carta a los tesalonicenses. ¿Cuándo escribió las cartas a los corintios? Las escribió desde Éfeso y Macedonia, que son dos cartas, una en Éfeso y otra en Macedonia, al inicio del tercer viaje. Aquí está el tercer viaje, y le estoy repitiendo. Empieza en Jerusalén, empieza en Antioquía, Tarso, cuando se va por tierra, y se va directo a Éfeso. Y en Éfeso se queda 3 años. Recuerdan que a Éfeso había pasado al final del segundo viaje, y le gustó mucho Éfeso, pero ya iba de paso. Sin embargo, al tercer viaje va directo a Éfeso, y en Éfeso se queda 3 años. Fíjense que curiosamente tenemos una carta a los Efesios
que es creo que 6 capítulos. Pero la segunda carta a los Corintios es de 13, la primera es de 16. O sea que la comunidad a la que más le escribió Pablo fue a los Corintios. Y a los Efesios les escribió una carta de 6 capítulos. Y si ustedes leen la carta a los Efesios, como era Pablo, con su personalidad tan afectuosa, tan enamoradiza, tan apasionada, se van a dar cuenta de que Pablo no escribió la carta a los Efesios, o bien de que esa carta no es a los Efesios. Les habla de una manera impersonal. Alguna vez dice, si es que de verdad han escuchado el mensaje. Bueno, muchos especialistas creemos, también junto con ellos, que Pablo no escribió esa carta a los Efesios. Eso no quiere decir que haya que quitarla de la Biblia, ¿no? Pero no la escribió otra persona, no Pablo. Bueno, pero tampoco eso me voy a meter a discutir ahora porque no es el tema, sino quiero subrayarles el hecho de que la carta a los Efesios no es testimonio de un Pablo apasionado, de un Pablo que amaba a su comunidad. No, fíjense que no. Lean la carta a los Efesios y compárenla con la primera a los Corintios, con los textos que acabamos de leer. Estuvo entonces 3 años en Éfeso, pero en Éfeso pues no estuvo todo el tiempo ahí. Eh, Visitó otras comunidades como la Odisea, en fin. Sin embargo, en Éfeso, en este inicio del tercer viaje, en estos 3 años, escribió las principales cartas de Pablo. La carta a los romanos, la primera a los corintios y los gálatas. Las principales cartas de Pablo, ¿sí? La carta a los romanos, aunque no había visitado Pablo Roma, ¿eh? Por eso no es una carta afectuosa. A los romanos es una carta más bien teológica, pero no es una carta afectuosa. Escribió la carta a los Corintios, que ya leímos unos párrafos, y escribió de Éfeso la carta a los Gálatas, que son las cartas, digamos, más cerebrales, más fuertes. Por eso están en las primeras, ¿verdad? Porque es la primera la más larga, Romanos, después la siguiente Corintios, después la siguiente de Corintios, después Gálatas, porque son las más largas. Estas fueron escritas en Éfeso. De Éfeso se fue a Macedonia otra vez, viajando por el norte. Como ven, se fue a Troas, Troya, de ahí a Neápolis, Filipos, para ver a los filipenses, a los tesalonicenses, etc. Y escribe, desde aquí escribe su carta, cuando va de viaje otra vez a Corinto, desde ahí escribe su segunda carta a los Corintios. Bueno, la segunda que conocemos, ¿verdad? Las cartas de Pablo, valga decir de paso, son cartas de circunstancia, excepto la carta a los romanos y la carta a los efesios. Y explico por qué. La carta a los tesalonicenses pues habla de los problemas que tenían los tesalonicenses. Entonces, cuando escribe desde Corinto a los tesalonicenses, les dice, es que hermanos, ustedes tal cosa. Escribe a la carta a los corintios porque le llegan noticias de que los corintios tienen alguna serie de problemas de los que vamos a hablar ahora, y Pablo en su carta resuelve, da respuesta a esos problemas. Lo mismo en la segunda carta, lo mismo en la carta segunda a los tesalonicenses, lo mismo en la carta a los filipenses, la carta a Filemón, no se diga. La carta a Timoteo y a Tito también son cartas en las que habla directamente a una persona para decirle a Timoteo y Tito cómo, o Filemón, cómo comportarse en determinadas circunstancias. Por eso las cartas de Pablo son, digamos que, no son una síntesis teológica, no son un catecismo, no. Son respuestas a problemas concretos en las comunidades. Y las excepciones son la carta a los romanos y la carta a los efesios. La carta a los romanos porque Pablo no había visitado Roma y entonces por eso hace, digamos que la principal, digamos así, carta de Pablo es la más teológica, la carta a los romanos donde les hace una síntesis de la doctrina cristiana, digamos. Más o menos pasa lo mismo con la carta a los efesios, que yo insisto que no está dirigida a los efesios, sino parece más bien una carta destinada a ponerle nombre de determinada comunidad. Pablo a la comunidad de, ¿verdad? Éfeso, Licaonia, etc. Entonces no es una carta centrada en la problemática de una comunidad. Bueno, la comunidad de Pablo, la comunidad corintia, en donde estuvo 1 año y medio en el segundo viaje y después en el tercer viaje, ¿verdad?
tenía ciertas comunidades, ciertos problemas. El primer problema es que había divisiones, ¿verdad? Dice Pablo, algunos de Cloe, una ciudad, me han revelado, Chloe, ¿no? Yo dije una ciudad, creo que es una persona. O sea, de la familia de Chloe, me han revelado sobre ustedes, hermanos míos, que entre ustedes hay querellas, o sea, hay divisiones. Esto expongo. A ver, yo les digo, ustedes me responden si es cierto o no. Fíjense, que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, o sea, Pedro, yo de Cristo, de la comunidad de Corinto, ¿eh? Pero yo soy de Pablo. Yo soy de la comunidad de Pablo. No, no, yo soy de la comunidad de Apolo. Ahorita vamos a hablar de Apolo. Yo soy de Pedro, de Cefas. Y otro dice, no, yo soy de Cristo. Y entonces Pablo dice, ¿cómo que Cristo está dividido? No son Pablo, Apolo y Cefas de Cristo. No somos todos de Cristo. Pero son las divisiones normales en la comunidad, ¿no? En la actualidad, ¿qué les parece eso? No, yo soy de carisma, de la renovación carismática. No, no, yo soy de cursillos. Y no, yo soy del padre Feli, mi queridísimo padre Feli. No, no, yo soy de Hugo. Son divisiones a cierto punto normales, pero Pablo dice, nada de esto, ¿eh? Nada de esto. Todos somos de Cristo, unos de una manera y otros de otra. Y en su carta revela, en sus cartas a los Corintios, Pablo revela su corazón. Son las cartas más apasionadas que hay en el Nuevo Testamento. Las cartas que más revelan el interior de una persona, en este caso de Pablo. Por eso son dos cartas muy fáciles de leer y que dicen mucho de la personalidad de Pablo. Y aquí lo primero que les pongo es celitos de Apolo. Ya les dije antes que unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Ah, caray, entonces, ¿quién era ese Apolo? ¿Quién era ese Apolo? Ahí va la noticia, Hechos 18, 24, 28. Dice así, un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, otra ciudad con nombre de persona, de Alejandro Magno, fundó Alejandría. Alejandro Magno fundó muchas Alejandrías, era un poco vanidoso el pelao. La Alejandría más famosa es la de Egipto, ¿no? Bueno, Apolo era originario de Alejandría, pero era judío. Hombre elocuente, que dominaba las escrituras, elocuente, hablaba bonito. Llegó a Éfeso, donde estaba Pablo. Había sido instruido en el camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, judío converso, como Pablo, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle Priscila y Aquila le tomaron consigo y le expusieron más exactamente el camino. Queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello. Acaya es la provincia cuya capital era Corinto. Los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que le recibieran. Una vez allí, fue de gran provecho con el auxilio de la gracia a los que habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que el Cristo era Jesús. Como ven, Apolo era una persona elocuente, brillante de palabra, y fue a Corinto, ¿verdad? Después que Pablo. Pero resulta que tuvo tanto pegue el señor Apolo que pues muchos decían en Corinto, yo soy de Apolo, a mí no me hables de Pablo. Bueno, y de personaje, de Apolo, habla Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, es el que acabo de leer, que yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cristo, yo de Pedro. Y luego al final de la carta, de la primera carta a los Corintios, en el versículo 12, dice Pablo así. O sea, está Pablo en Éfeso, ¿no? Al inicio del tercer viaje, cuando se quedó mucho tiempo en Éfeso. Dice al final de la carta, en cuanto a nuestro hermano Apolo, le he insistido mucho para que vaya donde ustedes, con los hermanos, pero no tiene intención de ir
ahora, irá cuando tenga oportunidad. Bueno, ustedes van a decir que a este Javier le gusta hacer novelas donde no hay novelas, pero yo creo que había un poco de celitos de Apolo, o sea, de Pablo hacia Apolo, porque este muchacho era muy retórico, muy elocuente y jalaba a la gente, ¿no? Entonces, nada de que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, todos somos de Jesús, eso está bien y eso es normal, ¿no? En cuanto a esta última noticia, le dice Pablo, oye, vea, no, le dice Apolo, yo vuelo que esto sí pasó, ¿eh? Dice Apolo, yo no voy cuando tú me digas, ¿verdad? Yo voy cuando yo tenga necesidad y pueda ir. Un poco ríspida la relación, me parece a mí, porque Pablo no era fácil, ¿eh? Hay que decirlo, no era fácil. Eh, yo no me voy a pelear con Pablo porque le admiro profundamente. Tal vez ese apasionamiento lo hacía un poco complicado para ratos. Bueno, otro asunto del corazón del apóstol es que él era célibe. ¿Sí? Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, habla largamente del celibato, todo el capítulo 7, o sea, de los que no se casan, ¿verdad? Y ahí dice Pablo, yo soy célibe y me gustaría que todos ustedes fueran como yo, célibes. Pablo era célibe. Ahora, yo les pongo ahí, pero hay que tener eso muy en cuenta. Era célibe antes de ser cristiano. Pablo no es que haya conocido a Cristo y haya dicho, voy a ser célibe. Probablemente enviudó y no se volvió a casar. Y seguramente resignificó su celibato una vez que aceptó la fe en Cristo. Le dio un nuevo sentido a su celibato, pero Pablo ya era célibe. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pablo era célibe de Nantes, ¿cómo diría Sancho Panza? De Nantes. Eh, los demás apóstoles y los hermanos de Jesús eran casados. Eso dice Pablo. Ahorita vamos a leer el texto. Pero él no, él era célibe. Eh, en la primera carta a los Corintios les decía que está ese capítulo dedicado ampliamente al celibato. Dice en el versículo 7 y 8, mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, que todos los hombres fueran como yo. Me voy a detener ahí. Algunas personas, algunos teólogos, me han dicho, es que Pablo era muy chocante. ¿Cómo a cada, no es la primera ni la única vez que lo dice, que sean como yo, imítenme? Es chocante que Pablo se proponga, le diga a la gente, imítenme. Y yo pienso, yo digo, yo le diría a ustedes, imítenme. No, yo tengo más cola que me pisen que un lagarto. No, o sea, antes de decir qué presumido eso de imítenme, qué valiente y qué hombre tan puro, ¿no? Tan aferrado a sus ideales. Bueno, pero sigo leyendo el texto. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, pero cada cual tiene de Dios su gracia particular. Eso hay que entenderlo. Yo quisiera que todos fueran célibes, a esto se refiere Pablo, que no se casaran. Pero cada quien tiene su gracia de Dios, o sea, no vamos a discutir. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. A las viudas no se vuelvan a casar, a los célibes no se casen. Ese es el consejo. En los versículos 26, 28 dice, por tanto, pienso que es cosa buena a causa de la necesidad presente, quedarse el hombre así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. No estás unido a mujer, no la busques. Pero si te casas, no pecas. Y si la joven se casa, no peca. Pero todos ellos tendrán su tribulación en la carne, que yo quisiera evitarles. En el verso 32 finalmente dice, yo los quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu.
mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bueno, esta es la opinión de Pablo, pero con toda claridad dice, cada quien tiene de Dios su gracia. Yo preferiría que fueran como yo, célibes. Bueno, yo preferiría que fueran como yo. ¿Qué nos diría Pedro? ¿No? O Andrés, Tomás, y los demás apóstoles y los hermanos del Señor, que eran casados. De ellos habla brevemente. Eh, en la primera carta a los Corintios, dice más adelante Pablo, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa cristiana, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Acaso únicamente Bernabé y yo estamos privados del derecho de no trabajar? Esto quiere decir, eh, Pablo dice, yo tengo derecho a no trabajar porque estoy predicando, tengo derecho a vivir de la predicación. Y tendría derecho a que viniera mi esposa conmigo y mantener a mi familia con derecho de con la predicación, como hacen Pedro y los hermanos del Señor y los demás apóstoles. O sea, todos eran casados e iban con su esposa a la predicación. Ni modo que, vieja, ahí me voy a predicar porque Jesús me llamó y ahí te ves, cuidas a los niños. Eso no, bueno, no, el Nuevo Testamento no habla prácticamente de los apóstoles. Conocemos tan poco de sus vidas, no conocemos el nombre de la esposa de ninguno de ellos. Pero de Pedro, pues sí, a su suegra la curó Jesús. Pero aquí dice Pablo, todos eran casados. O sea, son diferentes de Pablo. Ellos eran casados, Pablo no. Pablo le gustaba su celibato. Así quería vivir y eso es lo que recomienda. Pero cada quien es cada cual y cada quien tiene de Dios su gracia. Yo no voy a seguir por esta línea porque puede pensarse que estoy en contra del celibato. ¿Y cómo voy a estar en contra del celibato? Jesús era célibe. Yo en mi corazón pienso que el celibato es un gran don de Dios. Y no lo voy a discutir, sería discutir a Jesús. Pero cada quien tiene su don, unos de una manera, otros de otra. Y de esto también habla más adelante en la carta a los romanos, en la carta a los corintios, pero de otra manera. En el capítulo 11 habla sobre las divisiones, sigue hablando de la comunidad, y habla de la división entre ricos y pobres. En el capítulo 11, versículos 20 a 22, expone el problema. Dice así, cuando se reúnen, eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena. Es que antes la cena era comida completa, no nada más la Eucaristía. Cada uno come primero su propia cena y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y se avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué voy a decir? ¿Los voy a alabar? En esto no los alabo. O sea, la cena era pues, una cena completa, pero unos tenían pues, su vinito, o su cerveza, o su pulque, o vaya, su tequilita, y carnitas, vaya usted a saber qué tenían. No, carnitas no, porque eso para los judíos estaba prohibido, y los primeros cristianos, siendo judíos, tampoco comían carnitas. Pero bueno, sus banquetes y su comida, mientras otros pobres pues, llevaban sus tacos de frijol o sus tortillas con arroz. Y entonces había una división en la comunidad, todos cristianos, celebrando la cena del Señor, pero divididos, ¿verdad? Unos, los ricos y los pobres, los que tienen, los que no tienen. Dicen, no, mejor en su casa coman lo que tienen que comer y vayan a la cena a convivir, a estar con los demás, ricos y pobres juntos. Yo creo que eso está válido hace 2000 años como ahora. Bueno, finalmente habla de los carismas, ¿verdad? En el capítulo 12, versículos 8 a 11, dice así, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones, en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía,
a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Y es que en la comunidad de Corinto había algunos que se creían la gran cosa porque tenían don de curación, y otros que se creían más porque tenían don de lenguas, y otros que se creían más porque tenían don de profecía, don de hablar a la gente y de explicar la palabra de Dios. Otros que se creían los meros meros porque eran los que podían interpretar a los que tenían don de lenguas. Entonces Pablo habla de todo esto, dice la comunidad, dice, mira, está bien tener don de lenguas, está muy padre, es la gran cosa. Pero si hay uno que tiene don de profecía, mejor le demos la palabra al que tiene don de profecía. Sobre todo si no hay quien interprete al que tiene don de lenguas, porque el que tiene don de lenguas habla, canta, alaba, pero no sabe ni lo que dice. Entonces había en Corinto quienes tenían el don de interpretar lo que ellos decían. Entonces dice Pablo, mira, si no hay nadie que tenga carismas, pues sí, el don de lenguas está bien. Pero si hay otro que tenga otro don, mejor le damos el espacio, ¿verdad? Sobre todo si no hay quien tenga el don de interpretar las lenguas. Pero todo, dice Pablo, todos es el mismo espíritu. O sea, y aquí es donde pone el símil del cuerpo, la comparación con el cuerpo. El ojo no le va a decir al dedo, es que yo, como no soy el dedo, no sirvo. Y el pie no le va a decir a la nalga, como no soy nalga, no puedo, no sirvo para nada, no puedo para sentar a mi dueño. Y la nalga no le va a decir al corazón, pues tú eres el bueno aquí, sin mí puede vivir, pero sin ti no. Todos, a su manera, en su parte, en el cuerpo, tenemos una función. Y por humilde o por grande que sea, lo importante es que todo esté en función de la salud del cuerpo. Entonces dejémonos de divisiones bobas y de creernos la gran cosa, porque además los carismas nos los da el Espíritu. Y es el mismo Espíritu. A unos carismas, a otros otros. Andarlo presumiendo es andar presumiendo lo que no es nuestro, lo que es un don, ¿verdad? Es un don absolutamente gratuito. No es por méritos. Pablo perseguía a la iglesia. Dios no lo llamó a ser apóstol porque fuera muy buen cristiano. Lo llamó justamente cuando era perseguidor de la iglesia. Por eso Pablo es el testigo de la completa gratuidad del amor de Dios. ¿Por qué Dios se fijó en Pablo si Pablo era perseguidor? Si hubiera fijado en Apolo, que tenía más elocuencia. Porque Dios escoge a quien quiere, ¿sale? A quien quiere. Y aquí que Pablo sea el gran testigo de la gratuidad del amor de Dios. Por eso es, digamos que el emblema de los protestantes, Pablo. Porque la gran, digamos, bandera del protestantismo es, yo no merezco nada, yo no merezco nada. Tengo la salvación otorgada por Dios gratuitamente, y mis buenas obras son el resultado de haber sido salvado por Dios gratuitamente. Y esto se basa mucho en Pablo. Y tiene mucha razón, ¿no? Para los que nos creemos la gran cosa, que somos muy buenos, muy elocuentes, son muy doctores. Pura fanfarria, pura fanfarria, ¿no? Lo que tenemos, pues en cierta forma lo hemos recibido. Que hemos sabido aprovecharlo, qué bueno, aquí está, digamos, el toque católico, lo hemos sabido aprovechar, qué bueno, al servicio de la comunidad. Bueno, ¿qué más sobre el corazón del apóstol? Es Pablo transmisor del mensaje. Esto es algo bellísimo. Es transmisor del mensaje. Pablo no es dueño del mensaje que transmite. Pablo es transmisor solamente, cable, canal.
él se cuida mucho de andar inventando cosas. Pero fíjense este texto de 1 Corintios 15, 3, 4. Yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Yo les transmití lo que a mi vez recibí. Ojo, esta carta la escribió desde Éfeso, año 57, todavía antes de que Marcos escribiera el Evangelio, Lucas, Juan, todavía mucho antes. Año 57 es el segundo documento del Nuevo Testamento. Después de la primera carta a los tesalonicenses, está Romanos, Primera Corintios y Gálatas, del año 57 desde Éfeso. Y fíjense lo que les dice. Yo les transmití lo que recibí. Cuando estuvo en Corinto era el año 51. Y en ese momento Pablo dice, yo les transmití lo que recibí. O sea, aquí tenemos el testimonio más antiguo de la tradición cristiana. ¿Sí? Pablo transmite un mensaje que él recibió, y eso es en el año 51. ¿Cuándo lo recibió? Pues en el año 35, 40, ¿no? Justamente por eso decimos que Pablo era más o menos de la edad de Jesús, probablemente un poco más joven, y su conversión habría que situarla pues, poco después de la muerte de Jesús. Acuérdense que Pablo era perseguidor, ¿no? Y esto me lleva a la segunda característica de esta diapositiva. ¿Cómo se le apareció Jesús? Ahí en la misma carta a los Corintios, en el mismo capítulo 15, dice, se apareció a Cefas, es lo que él transmitió, ¿verdad? Se apareció a Cefas, luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía unos viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció a mí. Como ven, estas apariciones no son de las que hablan los evangelios, ¿eh? Los evangelios hablan de la aparición a los 12, nada más. Esto de que se apareció primero a Cefas, pues no, ningún evangelio dice eso. Que se apareció a más de 500 hermanos, tampoco, ningún evangelio. Pero esta tradición es anterior a los evangelios, ¿no? Es lo que estamos comentando. Luego se apareció a Santiago, los evangelios no hablan de eso. Más tarde a todos los apóstoles, sí hablan de eso. Y en último lugar se me apareció también a mí. Esto es lo que me interesa. Se me apareció también a mí. Y yo le pongo ahí la pregunta, ¿cómo se le apareció Jesús? Porque en los relatos de los Hechos de los Apóstoles, 9, ahí lo tienen en el texto, 9, 3 a 8, y Gálatas 1, 15 a 17, Pablo no vio a Jesús. No, vio una luz, escuchó una voz, pero no lo vio. Lean los relatos de los hechos, no estoy inventando. Ni en Gálatas, cuando él dice, Dios reveló en mí a su Hijo. No dice, yo lo vi, se me apareció. No dice, Dios reveló en mí a su Hijo, como si fuera una cosa personal, espiritual. Voy a decir aquí algo que les puede parecer un poco escandaloso, pero yo tengo esa convicción. Pablo no vio a Jesús. Pablo no vio a Jesús más de lo que tú y yo lo hemos visto. Aquí dice, en último lugar se me apareció, en Gálatas dice, se me apareció a mí que soy como un aborto. ¿Pero qué es esa aparición? Es como los discípulos de Maús, que Jesús se les une y no lo reconocen. Jesús quiere pasar de largo y lo invitan a quedarse, lo invitan a cenar y no lo reconocen. A la hora de partir el pan, lo reconocen, pero se les desaparece. ¿Ven? O como cuando los apóstoles se les aparece y creen ver un fantasma. ¿Sí? Las apariciones de Jesús no son el testimonio de que Jesús resucitó, no están manejadas así en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, no. Fíjense que según el Evangelio de Marcos, Jesús no se apareció a nadie. Ese final donde dice que se apareció en Marcos, no es el final de Marcos, cualquier Biblia lo dice en las notas. No hubo apariciones de Jesús, según Marcos, porque las apariciones no, puede ser un fantasma, puede ser visiones, no son la demostración de que Jesús resucitó. Y Jesús, en su relación con Pablo fue una conversión.
Pablo vio una luz, escuchó una voz, quedó ciego y se convenció, o Dios lo convenció. Esa es la conversión de Pablo, ¿verdad? Y desde ese momento Cristo es el centro de su vida. Pablo era un apasionado, era verdaderamente un loco de amor por Jesús. Jesús se convirtió en el centro de su vida. En la carta a los Filipenses dice, para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. La vida es Cristo y morir una ganancia. Eh, sí, yo creo que la aparición, entre comillas, de Jesús a Pablo, permítame hacer la comparación, es la experiencia que tú y yo tuvimos en cursillos. No es eso, cuando yo era chavo decía, ay, qué fácil, pues como Pedro, Pablo y los demás, que se les apareció Jesús y pues ya, ¿qué les queda sino creer? Y pues ya entonces sí. Yo creo que no es tan fácil. Yo creo que ellos tuvieron la misma experiencia de Jesús resucitado que nosotros. Eso se lo dejo como tarea. Y la última parte, eh, si solo para esta vida, sí, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, como ven, es muy citado ese capítulo 15. Les recomiendo mucho, yo creo que es el capítulo más denso, más fuerte teológicamente de la carta a los Corintios. Dice en el versículo 19, si solamente para esta vida tenemos nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de todos, de compasión, de todos los seres humanos. Sí, si solamente para esta vida creemos en Cristo. No, pero no es solamente para esta vida, dice Pablo. Hay una resurrección y todos vamos a resucitar, unos para la gloria y otros para la chamusquina. Y dice Pablo, los que estemos vivos cuando Jesús regrese, no nos vamos a ir así ya con nuestra ropa y todo al cielo, no, vamos a ser transformados. Y los que estén muertos van a resucitar. Se ve que los corintios no habían comprendido bien eso y se preguntaban, por eso Pablo les aclara. Pero aquí es curioso que Pablo dice, los que estemos vivos vamos a ser transformados. Pablo, como Jesús, como los primeros cristianos, creían sinceramente que Jesús ya iba a venir muy pronto. Y esto también es determinante para sus enseñanzas. Lo más criticado de Pablo es que si tú recibiste el mensaje de Jesús siendo esclavo, no te preocupes, como esclavo, gánate el cielo. O sea, en la circunstancia en la que estés y no busques salir de la situación en la que estés, ya sea casado, ya sea célibe, ya sea esclavo. Esto lo dice en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Y claro, que mucha gente dice, ¿cómo que Pablo dice, no, confórmate con tu esclavitud y desde ahí busca y accede a la salvación? Sí, 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 calma, calma. Para Pablo, Jesús ya iba a venir mañana o pasado mañana. Y Pablo no quería predicar una revolución para que la venida de Jesucristo no se encontrara con las manos llenas de sangre. Si Pablo hubiera sabido que Jesús se iba a tardar más de 2000 años en venir, probablemente, yo digo, hubiera enseñado otras cosas. A lo mejor hubiera dicho, no, cásense, ¿verdad? Se va a tardar todavía. A lo mejor hubiera dicho, no, organícense en sindicatos, defiendan sus derechos, ¿verdad? Pero la esclavitud es algo contra la dignidad humana. Yo creo que lo hubiera dicho Pablo, pero Pablo tenía otra perspectiva. ¿Ven? Bueno, pero esta última enseñanza que quiero subrayar, si solo para esta vida tenemos nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Claro, esencial al cristianismo, esencial a la fe cristiana es la resurrección. Y toda la injusticia, toda la miseria, toda la caducidad que experimentamos en esta vida, creemos, dice Pablo, que será subsanada en la otra vida, en la resurrección de los muertos. Una fe esencial y fundamental al cristianismo, porque Jesús
aceptó. Jesús no inventó lo de la resurrección. Ya 150 años antes de Cristo, en el libro de Daniel y en el libro de Segundo de los Macabeos, se habla de la resurrección. Jesús no inventó, no fue el primero que habló de esto. Si ustedes quieren, Jesús es el primero que resucitó, eso sí, primogénito de entre los muertos, pero la enseñanza de Jesús asume como esencial al cristianismo, a Jesús, a la vida de Jesús, a la enseñanza de Jesús, asume como esencial la resurrección. Y, y es que, claro, este mundo, pues sí, es que, no sé ustedes qué piensen, pero este cuarto día es muy largo y a veces es muy terrible, trae muchas decepciones, muchas desilusiones, cansancio, fatiga, decepciones. Pero no luchamos nada más por este mundo, ¿no? No nada más por este mundo, porque hay otra. Bueno, hasta aquí llego porque es 1 hora y 35 minutos.